Hola, mi nombre es José Javier Fernández González. Yo soy un estudiante de Física 2, el grupo número 4, y mi carnet es 2020-425-930. Hoy estaremos resolviendo como parte de la actividad de aprendizaje continuo unos ejercicios del quiz número 4 en el que obtuve 4 respuestas incorrectas. Así que comenzamos. La primera pregunta que vamos a resolver es la segunda pregunta del quiz, en la que se nos presenta este circuito y se nos pregunta si existen algunos elementos que estén en paralelo. En un principio se puede observar pues que la forma del circuito hace pensar que ciertas resistencias pueden encontrarse en paralelo, como la 3 y la 2 o la 4 y la 5, etcétera. Este fue el error que cometí al responder la pregunta. Sin embargo, ahorita en la solución lo que se puede hacer es trazar una dirección de la corriente y seguir el recorrido de la misma, lo que va a permitir observar que aunque hay ciertos nodos, como en el nodo A, que se divide la corriente, no existen elementos que se encuentran en el paralelo, sino que todo el circuito cerrado de corriente directa se encuentra en serie. La siguiente pregunta que vamos a trabajar es la pregunta número 4, en la que se nos pregunta el cambio de energía potencial de un electrón al entrar y al salir de una resistencia. En mi caso, cuando respondí a esta pregunta, no tenía muy claro todavía el concepto de potencial eléctrico. Sin embargo, investigué un poco más y llegué a la conclusión de que una resistencia es básicamente un elemento en el que la diferencia de potencial va a ser positiva, va a ser mayor que cero. ¿Qué significa esto? Que cuando un electrón entra por un lado de la resistencia, va a tener una diferencia de potencial, un potencial distinto al salir, y el potencial distinto va a ser más bajo que el potencial de entrada, lo que significa que la diferencia de potencial va a ser mayor a cero y por tanto la energía potencial del electrón al salir de la resistencia será menor que la energía del mismo electrón al entrar a ella. Para la pregunta número 5 se nos dice que la suma de corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de corrientes que salen del mismo. Y se nos pide que establezcamos la relación que da como consecuencia esta afirmación. Cuando respondí a esta pregunta no presté mucha atención al significado de cada término, ya que energía y carga no son precisamente iguales. Además, la ley de conservación de energía es un término que ya he oído y sobre el que ya he trabajado, por lo que me sonó familiar. Sin embargo, la respuesta correcta no es ley de la conservación de energía, sino la ley de la conservación de la carga, ya que estamos tratando con cargas. Finalmente, para la pregunta número 7, que es la más larga de todas, se nos brinda un circuito de corriente continua y se nos dice que debemos hallar el valor de la corriente en I2. Cuando yo trabajé esta pregunta al momento del quiz, no tenía una idea muy clara sobre el procedimiento que debía seguir, ya que aún no comprendía correctamente el funcionamiento de las mallas y sus aplicaciones a las leyes de Kirchhoff. Sin embargo, ya habiendo estudiado más, puedo comprender y manejo mejor la materia, así que vamos a resolverlo. En primer lugar, lo que hay que hacer es aplicar la ley de Kirchhoff sobre corrientes o nodos para el nodo A. Entonces tenemos que la corriente 1 más la corriente 2 menos la corriente 3, que es la que está saliendo del nodo, es igual a cero. Así que si despejamos un poco, tenemos que la corriente 1 es igual a la resta entre la corriente 3 menos la corriente 2. Luego tomamos la ley de Kirchhoff para tensiones o mallas y se toman ambas mallas a los dos lados del circuito. Y aquí se debe tomar la ley de Ohm. Reitero que es en esta parte en donde recayó mi error al no saber tomar las mallas. Finalmente, se toman las mallas y se hace el recorrido siguiendo la ley de signos, por lo que quedan las ecuaciones de las mallas que están en pantalla y podemos sustituir lo que obtuvimos de la primera ley de Kirchhoff de la corriente 1 en la primera malla y tenemos la siguiente expresión para la corriente 3. Y finalmente sustituimos esta corriente 3 en la segunda malla, resultando en un valor de 0,08 amperes para la corriente 2, respondiendo a la pregunta con la solución dada.
Así concluyo el video de la actividad, donde queda demostrada mi trayectoria de aprendizaje y mi disposición a aprender más y mejorar mi dominio sobre los variados temas que abarca el curso de Física General 2. Muchas gracias y nos vemos pronto.